Bueno, estamos ahora con el integrador. Es otra operación matemática. Ya vimos que con operacionales podemos hacer amplificar, que es multiplicar por una constante, digámoslo así, ¿no? Multiplico una variable por una constante y con eso la estoy haciendo más grande o más chica. Esa constante puede ser mayor a 1 y eso hace que se amplifique. Puede ser menor a 1 y eso hace que se reduzca la variable. Sí, esa es una condición, o sea, la simple operación de amplificar o atenuar. La otra que vimos es que podemos sumar o restar voltajes. Me acordé de otro circuito que lo vamos a ver también. Lo podría empezar ahorita, pero ya puse que también hace la resta de los voltajes. Lo vamos a ver más adelante. Primero veo ¿sí? Que hace ahora la función de integrar. El operacional puede hacer integración o derivada. Entonces, para integrar, quitamos el resistor de retroalimentación y lo reemplazamos por un capacitor. La señal se aplica por la entrada negativa. Quizás también se pueda hacer que haga integración con un no inversor, poniendo tierra aquí y pasando esta acá. Es cosa de probarlo, pero no he visto ningún libro que aconseje hacerlo y que diga que sirve o que es útil. Yo creo que sí sirve, pero seguramente tiene más dificultades para operar bien. Si queremos un integrador no inversor, si quiero un integrador no inversor, seguramente tiene más problemas, y por eso los libros pues no he visto que lo recomienden, que le den publicidad, ¿no? Pero seguramente se puede hacer, poner esta fuente acá y tener un integrador no inversor. Entonces ahora vamos a ver este circuito que es el integrador. Vamos a deducir la fórmula y la vamos a aplicar para ver qué produce al integrar, ¿sí? Otra vez partimos del nodo en la terminal negativa. Aquí está el voltaje, el menos, es E menos, y aquí a tierra está E menos. Acá tenemos E más, que en este caso vale 0. Otra vez especificamos corrientes. En el sentido que nosotros quieramos, especificamos las corrientes. Puedo, por ejemplo, suponer que la corriente sale de la fuente positiva, así, y que viene hacia acá, la corriente I. Bueno, no se pone letra mayúscula, perdón, I, porque estamos hablando de un voltaje que puede ser alterno. Entonces, esta es una I minúscula. Luego, esa corriente no entra al operacional porque no absorbe corriente, toda se viene hacia acá. Así que esta corriente viene por acá y le voy a poner IC, la corriente del capacitor, ¿sí? Entonces tengo la corriente I y la corriente IC. La corriente I sale y es la misma corriente IC. Esta es igual a esta, ¿no? O según la ley de corrientes, la corriente que entra es igual a la que sale. Así que escribo la ecuación. Corriente que entra igual a corriente que sale, ¿sí? Y igual a IC, estas dos. Ahora escribo cada una en función del voltaje y del elemento
por el que pasa. En el caso del resistor, sería voltaje sobre resistencia. La diferencia de voltaje sobre la resistencia. Vamos a ponerla, sería VI menos E menos. En el caso del capacitor, la corriente del capacitor es C por la derivada de el voltaje. La ecuación del capacitor es C por la derivada del voltaje del capacitor. C por la derivada del voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor está ahí. Déjame poner lo voy a poner acá abajito. C es acá. La corriente viene así y marca así. Este sería el voltaje BC. Ahí está, ¿no? Entonces, este BC está ahí, el voltaje. Con estos signos, más menos. Tengo que quitar esta variable y poner el voltaje en función de estos dos. Estos dos van a reemplazar a esta. Así que para que la reemplace sería, le voy a poner acá VI menos E menos sobre R igual a C derivada de el voltaje del lado positivo es E menos el voltaje del lado negativo que es V0. Entonces el lado positivo que es E menos el voltaje del lado negativo que es V0 y divido con respecto a T. Ahí ya tengo mi ecuación que me relaciona voltaje de salida, voltaje de entrada e interviene el voltaje E menos. Tengo que reemplazarlo por este voltaje. Así que digo, como E menos tiende a E más, que vale 0, entonces E menos va a valer 0. Lo sustituyo aquí y me queda así, una ecuación diferencial, ¿sí? Es VI sobre R, lo que tengo aquí, VI sobre R igual a menos C derivada de V0 en dt. Voy a despejar V0, lo voy a hacer paso a paso. V0, pongo el diferencial, este diferencial va acá, diferencial de V0 con respecto a T. Menos C lo paso dividiendo. Ahí lo tengo. Ahora, este diferencial pasa acá. Ya pasé el diferencial. Elimino los diferenciales integrando. Así que voy a integrar y a integrar. Ahí están mis integrales. De este lado integro respecto al voltaje. De este lado integro respecto al tiempo. Como voy a integrar respecto al tiempo, que es lo que normalmente hacemos, entonces digo, ¿dónde voy a empezar? Voy a empezar en t igual a 0,
tomo cronómetro de mi reloj y digo, en t igual a 0 empiezo, o empiezo en un tiempo cualquiera. A lo mejor voy a empezar a los 0 segundos. Si empiezo a los 0 segundos, entonces aquí tendría que poner un 0. Si empiezo en 0 segundos. ¿Y dónde me detengo? Pues me voy a detener en un tiempo cualquiera, el que a mí se me antoje. Así que acá sería un tiempo cualquiera. Si empiezo en 0 segundos. Pero si empiezo en 0 segundos, también tendría que poner cuánto vale en qué voltaje voy a empezar. Empezaría entonces en el voltaje que corresponde a este tiempo. Así que aquí abajo sería déjeme poner bien la integral, así más grande, sería B0 de 0. Este es este 0 es este 0. Acá arriba sería mi B0 en T. El voltaje, ¿en qué voltaje me voy a detener? En el límite superior. Me voy a detener en el voltaje que yo quiera, pero que corresponda a este tiempo. A este tiempo. Entonces, esta T es esta T que aparece ahí, ¿sí? O sea, aquí se aprecia poco. ¿Sí? Esta T es esta T. Las dos son la misma. Ahora, si hacemos más general esta ecuación, hacerla más general es especificar que no tengo por qué empezar siempre en 0, puedo empezar en un tiempo cualquiera. Entonces voy a decir que voy a empezar en un tiempo cualquiera, distinto a 0. Ese tiempo yo lo sé. Yo sé, por ejemplo, voy a empezar a contar a los 3 segundos. A los 3 segundos es cuando voy a empezar a tomar tiempo, ¿sí? O sea, no empecé en 0 segundos, sino empiezo en un T0 después. Así que si pongo aquí T0, acá tendría que poner también T0. ¿Sí? Tendría que poner también T0. El B0 en T0. B0 en T0 para que corresponda con este. Y acá B0 en T para que corresponda con este. Ahora, la diferencial se cancela con la integral. Me queda entonces B0 evaluado en los límites. Cuando evalúo en los límites me queda B0 de T menos B0 de T0. ¿Sí? Ya resolví la integral aquí, de este lado. Me quedó B0 evaluado en este valor y en este valor. Así que sería B0, me quedó B0 evaluado en este, menos el B0 evaluado en este. Aquí está. Y de este lado me queda menos 1 entre RC, la integral de BI, o sea, BI de T, así, diferencial de T, desde T0 a T. Como yo sé muy bien cuánto vale mi voltaje al momento del arranque, eso lo debo de saber. Cuánto vale mi voltaje de salida al momento del arranque, pero no sé cuánto vale mi voltaje en el momento en que me detengo. Eso va a depender del tiempo que yo elija, de este tiempo.
Así que este dato es el que yo busco. ¿Cuánto vale mi voltaje para cualquier tiempo que yo quiera? ¿Cuánto vale? Y este es el valor inicial con que arranca. Es la condición inicial, o lo que le llaman en ecuaciones diferenciales el valor en la frontera. A eso le llaman, ¿no? Bueno, entonces esto sería despejando esta. Esta sería entonces B0 de t igual a menos 1 sobre RC, la integral de T0 a T, y este pasa de este lado sumando. Y ya tengo mi ecuación que describe al integrador. Ustedes observan que el voltaje de salida es la integral del voltaje de entrada, afectada por esta relación. Esta relación puede llegar a amplificar esta integral, puede aumentarla o puede reducir esta integral, ¿sí? O sea, reducir su tamaño de resultado. Y aparte la va a desfasar, me va a dar invertida el resultado de la integral. El resultado de la integral me lo va a dar desfasado 180 grados. Y me lo va a afectar por esta relación que es 1 sobre RC. R por C es lo que se llama la constante de tiempo del circuito. R por C. Vean, R por C es este producto, ¿no? Mi constante de tiempo del circuito. Y le estoy sumando el voltaje inicial en T igual a 0. ¿Cuánto vale el voltaje inicial en T igual a 0? Bueno, vean aquí el circuito. Si yo quiero medir el voltaje antes de que esta fuente se haga presente, está este valor, o sea este. Si yo quiero medir este voltaje antes de que la fuente se haga presente, esa es mi condición inicial. Ese voltaje que yo mido aquí es el mismo voltaje que yo mediría en mi capacitor, porque como E menos tiende a E más, o sea, el voltaje aquí tiende al voltaje de acá, es como si esta terminal se conectara en forma imaginaria a tierra, porque E más está a tierra. Entonces, como E menos tiende a E más, E menos tiende a tierra, y este punto se vuelve una tierra imaginaria. Le llaman tierra virtual. Se vuelve una tierra virtual. Esta tierra virtual que aparece aquí, que no es físicamente visible, pero es una tierra virtual, pues hace que este alambrito sea este lado y este alambrito sea este lado. Entonces, cuando yo hablo de este voltaje, estoy midiendo este voltaje. Lo estoy midiendo con estos signos, así. Este más está aquí. Este menos está acá. Es el menos. ¿Se fijan? Entonces, estoy midiendo este voltaje que es este color rojo. Este voltaje lo estoy midiendo al contrario del voltaje del capacitor, pero es el negativo del voltaje del capacitor, ¿sí? Es el negativo porque está contradiciendo el voltaje. Así que este voltaje que está aquí en la ecuación corresponde a menos el voltaje del capacitor, la condición inicial del capacitor, ¿sí? Este voltaje termina siendo la condición inicial.
Si queremos poner aquí ese voltaje, pues nada más le ponemos signo negativo y con eso sabemos que hay que poner aquí, ¿no? Y ya tenemos esta ecuación. Entonces vamos ahora a déjenme ajustar aquí. Vamos a aplicar la ecuación. Ya tenemos la ecuación del integrador. Ya vimos que el circuito integra. Cuando nosotros usamos este circuito por primera vez, el capacitor está descargado, así que su condición inicial, su voltaje inicial es 0. Como vale 0, entonces este valor vale 0. Este sería, porque es el voltaje del capacitor, vale 0. 0 aquí, 0 acá, ¿sí? Y solamente me quedaría esta parte, solamente la pura integral, ¿sí? Así que vamos a darle aplicación. Bueno, vean, ahí está la ecuación que vamos a aplicar, ¿sí? Para que la tengamos presente. Y vamos al circuito. Tenemos el circuito ahí listo. Vamos a suponer que este es un voltaje directo. Vamos a suponer, ejemplo, si VI es B, es un voltaje directo. ¿Qué pasa con esta ecuación? B0, y le voy a poner aquí la aclaración de que el capacitor no tiene voltaje, está descargado. Entonces digo, el voltaje del capacitor en el momento en que arranca, lo voy a arrancar en 0 volts, en 0 segundos, o sea, desde 0 segundos voy a empezar a cronometrar cómo crece este voltaje o cómo decrece, depende de lo que salga, ¿sí? Voy a ver qué pasa desde 0 segundos, por eso tengo que saber el voltaje del capacitor en 0. El voltaje con que arranca es 0 volts, porque no lo había usado, está descargado. Así que ahora sí aplico la ecuación. Me dice B0 igual a menos 1 sobre RC, la integral de B, diferencial de T, de 0 a T. Se fijan cómo T0 pasó a ser 0, es el origen. Estoy empezando desde T igual a 0. Y no hay condición inicial, eso está fuera de la integral. Este dato está fuera de la integral, o sea, está por acá, el 0, ¿sí? Entonces este dato pues queda fuera. Resuelvo esta integral. Esto me da B por T, evaluada en sus límites de integración de 0 a T, pues me queda T solamente, ¿sí? Así que esta ecuación que resulta, que la voy a poner así, esta ecuación es la ecuación de una recta. Con pendiente negativa. O sea, esta ecuación tiene la forma y igual a m por x. ¿Sí? Es la ecuación de una recta que pasa por el origen. No tiene cruce con otro valor distinto a 0. O sea, no tiene ordenada en el origen.
este dato, el B, pues vale 0, ¿no? El cruce con la ordenada es en 0, el cruce con la ordenada. Así que este voltaje sería así. Aquí está, en esta gráfica está el comportamiento que acabamos de obtener. O sea, BI valía 0 y de repente brincó a el valor B, a un voltaje constante. Y mientras valía 0 este voltaje, el voltaje de entrada valía 0, la salida también vale 0. Aquí está, vale 0 la salida. Pero cuando el voltaje de entrada brinca a B, la salida toma este comportamiento, que es menos el de una recta, que pasa por el origen, pero con pendiente negativa. Su pendiente es negativa, así que va a empezar va a ser así. Bueno, está así, igual, en así, y empieza a bajar así. Indefinidamente hace ese crecimiento, ¿sí? Su pendiente aquí es menos B sobre RC. Así que mi voltaje de salida se vuelve una rampa que crece negativa, cuando el voltaje de entrada es una constante. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora mi voltaje de entrada va a ser digamos B por T. Este es el voltaje de entrada. Ahora es una rampa positiva. Tiene la forma que habíamos visto por acá, M por X. Tiene esa forma, esta entrada. Otra vez el capacitor tiene 0 volts. El capacitor tiene 0 y la rampa es así. Entonces, ¿qué sale? El voltaje de salida sería menos 1 sobre RC, la integral de BT, diferencial de T, de 0 a T. Como no hay condición inicial, acaba un 0. 0 volts. Estoy sustituyendo BI aquí. Hago la integral. Me queda entonces, por acá lo voy a poner,
B0 de t menos 1 sobre RC voy a sacar esta b y la voy a subir aquí. Entonces me queda b. La integral de t me da t cuadrada sobre 2. Ya hice la integral. Eso me queda, este 2 se integra con esto, se agrega acá y me queda entonces así, ¿no? O sea, el 0 ahí aparece. Este es menos b entre 2rc t cuadrada. Mi voltaje de salida ahora fue así, mi voltaje de salida. ¿Sí? En el ejemplo anterior no lo encerré. En el ejemplo anterior, con un voltaje constante, fue una recta. ¿Sí? La ecuación de una recta. Ahora tengo que es la ecuación de una parábola. Entonces ahora tenemos una ecuación de una parábola negativa. ¿Cómo se vería gráficamente? Lo voy a poner acá. Bueno, sería BI es BT. Aquí es cuando vale 1 y vale B, 2 y vale 2B, 3 y vale 3B. Ese es mi voltaje de entrada. Mi voltaje de salida es 0 y esta ecuación describe algo como esto. Espera tantito. Así que va a ser este comportamiento. ¿Sí? Es una parábola, pero solamente válida de 0 en adelante. Así que cuando te valga 1, por aquí, esta vale menos B entre 2 RC. Cuando valga 2, cuando aquí tenga t igual a 2,
va a ser 2 por 2, 4, y me va a quedar menos 4b sobre 2rc. ¿Sí? Así que de una vez este valor ahora es 4 veces ese valor, 4 veces. Y cuando esté en 3, que tenga 3b por acá, algo así, va a andar en 9 veces. Este valor, ¿sí? Así que como el voltaje de salida se vuelve parabólico, abriendo hacia abajo cuando es una rampa, ¿sí? Así que ya estamos viendo cómo se comporta el integrador. Ahora vamos con un último ejemplo. Vamos a suponer vamos a suponer que ahora le alimentamos un voltaje que es una señal cuadrada. Con el generador de funciones aplicamos esta señal y queremos ver cómo se comporta la salida. ¿Qué nos va a dar cuando alimentemos una cuadrada? El valor está entre b y menos b. Y otra vez vamos a partir de que el capacitor está descargado. Entonces, obtener B0 si la condición inicial del capacitor es 0. Arrancamos con 0 volts, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se trabaja por intervalos porque el voltaje de entrada está cambiando. Así que primero lo trabajo cuando valga B y después trabajo cuando valga menos B. Y después me paso al siguiente intervalo cuando vuelve a valer B y después cuando vuelve a valer menos B, y así me la llevo, ¿no? O sea, es la manera en que lo trabajo. Entonces vamos a empezar con el primer intervalo, que es en medio periodo. Indico el periodo, digo, para tiempos desde 0 hasta medio periodo, ¿sí? Empiezo en este espacio. En ese espacio de tiempo, ¿cuánto vale BI? BI vale B. ¿Sí? BI es igual a B. Y la condición
En ese momento es 0. Entonces sustituyo en mi ecuación. La ecuación del integrador es menos 1 sobre RC, la integral desde 0, estoy en 0, t igual a 0, así que es de 0 a t de este voltaje, ¿veis? Acá le sumo la condición, la pongo acá, condición inicial. Aquí debe ir el negativo de este valor, el negativo de este se pone aquí, pero es 0. Ahora resuelvo mi integral. Ya está resuelta, porque evalúo de 0 a t, así que me queda t nada más. ¿Sí? Es una recta con pendiente negativa. Es una recta con pendiente negativa. Ese es el voltaje de salida. Pero tengo que saber hasta dónde va a crecer este voltaje cuando llegue al final del intervalo. Al final del intervalo debo saber hasta dónde se va a detener, porque está creciendo negativo, como lo vimos en el ejemplo anterior, que crecía así el voltaje de salida, ¿no? Crece negativo. ¿Hasta dónde se va a detener cuando lleguemos a este tiempo? Así que evaluamos ese límite final, el límite final del intervalo, ¿no? Es el voltaje de salida en T medios vale menos B sobre RC por T sobre 2. Eso es lo que vale el voltaje. Ahí se va a detener. Ese dato también es importante. Este dato lo reservo, no lo olvido, lo reservo, ¿sí? Ahora vamos al siguiente intervalo. Estoy acá, en este. Entonces digo, para tiempos de T medios a T. Ahora estoy en este pedacito. ¿Y cuánto vale el BI? Vale menos B. Entonces, BI es ahora menos B. ¿Sí? Tantito ahí, más o menos. Ahí está. Entonces, BI vale menos B. ¿Y cuánto vale ahora el valor inicial, el valor que tiene inicial en este intervalo? Porque en la integral se debe sumar el valor inicial de cada intervalo, Así que a la hora de que yo sustituya en la integral de voltaje salida, tengo que sumar también el valor inicial del voltaje de 0 en este intervalo. Ese valor inicial pues ya lo sacamos, o sea, ¿cuánto vale el voltaje de salida al arranque del intervalo? Este es el arranque del intervalo. ¿Cuánto vale el valor inicial? Ya lo tenemos acá, por eso lo calculé. Entonces, con estos dos datos, este dato está ahí, que es menos B por T entre 2 RC.
Con estos datos los vacío en la ecuación del integrador. Me queda B0 igual a menos 1 sobre RC, la integral de este voltaje. ¿En dónde empieza el intervalo? En T medios. Empieza ahora en T medios. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en un tiempo cualquiera dentro de este intervalo. Dentro de este intervalo en un T cualquiera. No tengo que poner este límite. No pongo el final, porque si no me va a dar el valor final nada más. Cuando yo resuelva me daría solo el voltaje al final del intervalo. Yo quiero saber cuánto vale este voltaje en este espacio de tiempo. Pero ¿qué tal si yo quiero saber cuánto vale este voltaje a los 3/4 de ciclo? A los 3/4 de ciclo, o sea, la mitad de este intervalo. Pues entonces no puedo poner aquí T, tengo que poner una T cualquiera, así. Pongo siempre el inicio sí lo pongo, este sí lo pongo, pero este valor ya no lo pongo una T cualquiera, dentro de este espacio, que quede adentro del espacio esta T. Algo similar hice acá, o sea, aquí, en el primer intervalo, puse el valor inicial del intervalo, 0 es este, pero el valor final no puse T medios, puse una T cualquiera dentro de este rango. Dentro de este rango pongo una T cualquiera, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ya sustituí esta y le sumo la condición inicial. Aquí sí hay condición inicial, antes no había, por eso le puse un 0 allá, pero ahora sí hay. Entonces pongo aquí menos B por T entre 2 RC. Esto está afuera de la integral. La integral es esto es afuera de la integral, ¿sí? Así que resuelvo mi integral, la resuelvo. Fíjense, menos con menos se cancela, me queda más B sobre RC. La diferencial a la hora de integrar se convierte en T, evaluada en estos límites, o sea, T medios y T. Y este valor que es menos B por T entre 2RC. Evalúo la T en sus límites, me queda B sobre RC por T menos T medios, ¿sí? Esto es la integral es todo esto, y la condición inicial está acá, ¿sí? Simplifico, puedo simplificar todavía, multiplico esta por T y esta por esta, ¿sí? Me queda entonces B0 igual a B sobre RC por T menos B por T entre 2RC menos B por T entre 2RC. ¿Se fijan?
me quedaron dos iguales. Es un medio y un medio, ¿sí? Un medio y un medio de BT entre RC. Así que cuando lo sumo, me queda así. Así me queda. Cuando junto esta con esta, me queda esto. Y entonces puedo escribir esto como B0 B sobre RC T menos T. Este es mi voltaje de salida. ¿Sí? Aquí ya tengo el voltaje para el primer intervalo y el voltaje para el siguiente intervalo. ¿Sí? Este es para este pedacito. Este pedacito me produce este resultado. Ahora me falta saber qué valor toma el voltaje de salida, qué valor toma al final del intervalo. Al final del intervalo, algo similar a lo que hice aquí. Aquí lo evalué al final del intervalo y me dio esto que está hasta acá. Ahora hago lo mismo aquí. A esta la evalúo al final del intervalo para ver hasta dónde llega. Si ustedes se fijan, ahora acá tenía una rampa negativa. El voltaje aquí baja. Aquí va bajando. ¿Sí? Es negativa la pendiente. Decrece. Acá es positiva. Vean aquí, en esta ecuación, es positiva. O sea, crece la rampa. El voltaje ahora crece. Acá decrece y acá crece. Al final del intervalo, bueno, vamos a señalar ahí qué pasa. Voy a mover acá, más o menos ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí ya tengo este y quiero saber el voltaje al final del intervalo. Así que, voltaje de salida en T. Pongo aquí T igual a T, a este T aquí, y esto se hace 0. Entonces esto vale 0 volts. ¿Sí? Cuando llego a ese valor, estoy diciendo que voy al circuito, que justo cuando esto llega aquí, cuando estoy en esta transición, el voltaje aquí es 0. En ese momento vale 0. Si el voltaje vale 0 aquí, entonces mi capacitor se quedó con 0 volts, volvió a descargarse, se descargó a 0, porque recuerden que el voltaje aquí es lo mismo que el voltaje acá, ¿sí? O sea, este voltaje es este voltaje, ¿sí? El voltaje aquí es este voltaje, con signo contrario, acuérdense. Este voltaje es el negativo de este. Aquí se ve, las polaridades son contrarias, ¿sí? Así que eso que me dice este resultado, que la condición final muestra al capacitor otra vez descargado.
Este se puede decir que también es el voltaje del capacitor a medio periodo. En medio periodo, el voltaje del capacitor aquí sería positivo, que es lo contrario a este. Es con signo contrario al que tenemos aquí. Así que ahí sería, mi capacitor tendría más B entre RC por T medios, ¿sí? Pero acá mi capacitor ya llegó a 0 volts. Entonces el siguiente intervalo, vamos al siguiente intervalo que nos falta acá, ¿sí? Ya analizamos este y este. Ahora vamos con este. Este es como este, empieza con B y la condición inicial empieza también igual a este. Aquí empezó con 0 volts, ¿sí? Este intervalo empezó con 0. Ahorita estamos exactamente igual, o sea, en este punto otra vez tenemos 0 volts de voltaje del capacitor. Estamos empezando igual. Entonces lo voy a señalar aquí. Dice, en el siguiente intervalo, que va a ser ahora para T de T a 3T medios. En este intervalo, el voltaje de entrada es otra vez B. Y la condición inicial, que es esta, que es el negativo del capacitor, es lo que les había dicho, el voltaje del capacitor en T, ¿sí? Esto es esto, este vale 0, es este dato. Entonces tengo la entrada y la condición inicial, o sea, se vuelve a repetir el análisis. Se vuelve a repetir el análisis. Como se repite el análisis, pues no tiene caso volverlo a hacer, porque ya tenemos la descripción con estos resultados, ya sabemos lo que pasa en un periodo. Vamos a trazarlo. Vean cómo primero, en el primer intervalo, el voltaje de salida fue negativo, es una rampa que baja, así que va a empezar bajando en el primer medio ciclo. Por acá, en el primer medio ciclo, empieza bajando, es negativo, ¿sí? Negativo, empieza bajando, así que es una rampa, como se ve. Entonces, en el primer medio ciclo
en el primer medio ciclo empieza bajando. Hace esto. ¿Sí? Baja. Que fue este resultado. Es esto. Esto es lo que está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí es esto. En el siguiente medio ciclo, cuando se cumple el periodo, el voltaje de salida ahora es una rampa positiva, con la misma pendiente. Si se fijan, es B sobre RC, y también acá B sobre RC. O sea, es la misma pendiente, pero ahora de subida. Entonces, hace esto. Así. Y termina el periodo. Y después viene este intervalo y se vuelve a repetir el análisis. Entonces, vuelve otra vez a bajar. Bajar, a ver. Y vuelve otra vez a subir. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos ya está la gráfica. No me queda muy bien, ¿no? Entonces se repite y se sigue repitiendo, y entonces mi voltaje de salida es una triangular, la salida, pero tiene una componente directa, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega cuando termina medio periodo? ¿Hasta dónde llega? Pues llega a este valor. Este es el valor al que llega. Es este punto aquí. Este punto, esta cresta, es menos B por T sobre 2 RC. ¿Sí? Es el valor al que llega. Y luego baja y llega a 0. Es el valor final, al final del periodo, ¿sí? Cuando llega a T. En T, aquí está, en T, llega a 0. Y tiene una componente directa, que es a la mitad de este espacio. Está por aquí. Tiene una componente directa. ¿Sí? Tiene una componente directa. Pero este circuito, cuando yo meto una cuadrada, me la convierte a triangular. ¿Sí? Igual podríamos hacer el análisis de qué pasa si meto una triangular, a qué me lo convierte, qué va a salir. Seguramente va a salir parábolas. Por cada rampa que entra, el resultado es una parábola, como lo vimos en un ejemplo anterior. ¿Sí? Así que lo más probable es que me dé parábolas por cada rampa que entre. Si esto entra, me va a aparecer seguramente una parábola. A lo mejor la parábola es hacia arriba o a lo mejor hacia abajo, pero es una parábola. Y cuando entre esta rampa me va a dar otra parábola. Y así, y sería cosa de graficar cada resultado en cada intervalo. ¿Sí? Ahora vamos a terminar este ejemplo. Le voy a borrar aquí.
Bien, este resumen es para diseñar. Si ya tenemos los componentes del circuito, o sea, si nos dan un ejemplo con valores de R y C, entonces hacemos lo que acabamos de ver. Si ya tiene componentes el circuito y vemos qué pasa. Pero si nosotros queremos diseñar un circuito que convierta cuadrada a triangular, si queremos hacer eso, para diseñar de cuadrada a triangular, nos apegamos a estos pasos que son fáciles. Dice aquí, si queremos convertir una cuadrada a triangular, debemos saber primero qué magnitud tiene la cuadrada, ¿sí? ¿Qué magnitud tiene la señal que vamos a meter? Si tiene, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que la cuadrada tiene un valor de 1 volt, o sea, está entre 1 y menos 1, así, ¿no? Entonces, si B es 1 volt, eso sería el primer inciso. ¿Qué magnitud tiene la cuadrada? 1 volt. El segundo inciso, ¿qué frecuencia o periodo también? Puede ser el periodo, es el inverso de la frecuencia. ¿Qué frecuencia o periodo tiene la cuadrada? ¿Qué señal le vamos a meter? Eso lo debemos de saber, ¿sí? Vamos a suponer que tiene un periodo de 1000 Hz, una frecuencia de 1000 Hz, ¿sí? Entonces, si la frecuencia son 1000 Hz, quiere decir que su periodo es 1 sobre F, o sea, 10 a la menos 3 segundos, ¿sí? 10 a la menos 3 es 1 por 10 a la menos 3. No se vayan a confundir y a escribir en su calculadora 10 por 10 a la menos 3. Eso serían 10 milisegundos. Para poner un milisegundo, que es el inverso de esto, un milisegundo sería 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, pues es 10 a la menos 3. Ese es el segundo. El tercero es qué amplitud queremos en la triangular. ¿Cuál es la amplitud que queremos aquí? ¿Cuánto queremos que valga? Si quiero una triangular que valga 5 volts, aquí, que llegue a 5, ¿sí? O sea, una magnitud triangular de 5 volts, ¿sí? Si quiero una magnitud de 5 volts, entonces esto que está aquí es B por T entre 2RC igual a 5, ¿sí? Eso tiene que valer 5. Y si ustedes se fijan, T aquí lo tenemos y B también aquí lo tenemos, ¿sí? Así que tomamos estos dos datos y los paseamos acá. Entonces nos queda 1 por 10 a la menos 3 entre 2RC
igual a 5. Despejo RC y me queda 10 a la menos 3 arriba entre 2 por 5, 10. Esto vale 10 a la menos 4. ¿Sí? R por C debe valer 10 a la menos 4. ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue? Estos son segundos. Proponer valores. Proponemos el capacitor. Normalmente se propone el capacitor. Entonces, proponemos C. Y despejamos R. Por ejemplo, vamos a poner un valor comercial muy conocido de los capacitores, ¿sí? Depende del valor del capacitor, la resistencia va a tener un valor que puede ser fácil de conseguir o un valor que sea muy difícil de lograr. Entonces, por ejemplo, si C vale 0.1 micro, 0.1 microfarad, o sea, C es 10 a la menos 7 farad, entonces R va a ser 10 a la menos 4 sobre C. ¿Sí? De esta ecuación, C pasa dividiendo. Se pasa dividiendo, me queda así. Sustituyo el dato aquí y me queda 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 7. Y me da 10 a la 3. O sea, ¿cuánto vale R? R tiene que valer 1000 ohms. Así que ya hicimos nuestro diseño. Es 1000 ohms y 0.1 micro. ¿Sí? Y con eso ya podemos armar nuestro circuito. O sea, ya nada más lo único que me faltaría sería asegurar que la alimentación sea más grande que el voltaje que quiero tener a la salida de en la triangular. En la triangular quiero que llegue a 5 volts, ¿sí? Es lo que vimos aquí. Queremos que llegue a 5, la triangular. Quiere decir que la alimentación debe ser mayor a 5. Le puedo poner, por ejemplo, fácilmente 7 volts y menos 7 volts. Ya con eso estoy seguro que va a salir bien la triangular, porque cuando la triangular oscile hacia abajo, aquí va a estar el menos 5 y el 7 está más abajo.
¿sí? Acá está el menos 7. Este sería el VEE, el voltaje negativo de la alimentación, menos 7. Y la salida solo va a llegar a 5. Entonces, este menos 7 me asegura que no se recorte. Si le pongo si le pongo 5, hay probabilidades de que se moche un pedacito de la punta de la triangular. Si le pongo 6 volts, lo más seguro es que salga bien. Si le pongo 7, va a salir bien. Si le pongo 10, va a salir bien. Si le pongo 12 o 15 volts, va a salir bien, no va a tener ningún problema. O sea, puedo poner estos o puedo poner, por ejemplo, 10 y menos 10. O puedo usar 9 volts con pilas cuadradas de 9 volts. O sea, puedo usar 9 y menos 9. O sea, dos baterías de esas cuadradas de las caras. Son caras esas baterías. Pero puedo poner así y ya tengo mi convertidor de cuadrada a triangular, ¿sí? Bueno, eso sería todo en este video. Nos falta el derivador. El derivador no tiene mucha aplicación. Funciona bien el derivador, pero casi no se usa hasta eso. Tiene poca aplicación. El integrador sí tiene mucha más aplicación como convertidor de cuadrada a triangular y cosas por el estilo, ¿no? Pero el derivador lo vemos en el siguiente video. Y vemos también el amplificador que les comentaba, que también sirve para sacar la resta de 2 voltajes, un solo operacional, sin tener que usar 2 operacionales como lo vimos en este video, ¿no? 2 operacionales, o en un video anterior, ya no me acuerdo si fue en este o en un video anterior, que con 2 operacionales hice la resta. Entonces con un solo operacional lo vamos a ver y vemos el derivador. Bueno, eso es todo. Nos vemos.